El Retiro, el pueblo maldito que solo aparece de madrugada. El reloj marcaba las 11:20 cuando Elías Moreno, investigador privado, estacionó su viejo sedán a la orilla de la carretera. Llevaba 3 semanas tras la pista de Adrián Vargas, un conductor de tráiler desaparecido sin dejar rastro. Su último destino, un pueblo perdido en el mapa, llamado San Lucio del Monte. Elías había resuelto casos imposibles antes, pero algo en ese nombre lo inquietaba. Desde que puso un pie en aquel territorio, sentía que el aire pesaba distinto, más denso, más frío, como si el tiempo se arrastrara. Esa tarde, mientras revisaba una de las rutas de carga, vio algo que no figuraba en los mapas. Una casa vieja, de madera ennegrecida, casi devorada por los árboles. No recordaba haberla visto en sus recorridos anteriores, y sin embargo, estaba ahí, esperándolo. Aparcó el coche y se acercó con cautela. La neblina comenzaba a levantarse del suelo, y las ramas secas crujían bajo sus botas. Desde una ventana cubierta de polvo, una silueta lo observaba inmóvil. Era una mujer anciana. Sus ojos, hundidos y brillantes, parecían absorber la luz. No pestañeaba. Elías tocó la puerta con los nudillos. Un silencio prolongado se estiró como una cuerda tensa, hasta que finalmente la puerta cedió con un gemido largo. ¿Qué busca a estas horas, forastero?, preguntó la anciana con voz ronca, apenas humana. Soy investigador. Busco a un hombre desaparecido, respondió él, mostrando la fotografía del trailero. La mujer lo observó con una calma que resultaba más inquietante que la hostilidad. Luego hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa olía a humedad y madera podrida. Sábanas blancas cubrían los muebles, como fantasmas detenidos en el tiempo. Sobre la mesa, velas consumidas dejaban rastros de cera amarillenta y un rosario roto. Elías se sentó frente a ella, intentando disimular el malestar que le provocaba el lugar. Su nombre era Adrián Vargas, dijo con voz baja. Debía pasar por San Lucio antes de desaparecer. La anciana guardó silencio unos segundos. Luego, con un tono que parecía flotar entre suspiros, murmuró: «Tal vez lo encuentres en el Retiro». Elías frunció el ceño. «¿Dónde es eso? No hay ningún sitio con ese nombre por aquí». La mujer sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, torcidos. «No lo verás en los mapas, hijo. El Retiro no pertenece a este tiempo, pero sigue aquí». El investigador sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, intentando mantener la voz firme. La anciana lo miró con ojos vidriosos, como si viera más allá de él. «Los que buscan ese lugar rara vez regresan, pero tú ya estás marcado. Desde que cruzaste la curva del kilómetro 39, el camino decidió tu destino». Elías sintió que el aire se espesaba. La llama de una de las velas titiló con fuerza, como si algo invisible hubiera pasado entre ellos. Se levantó lentamente. «Gracias por su tiempo, señora. Con eso tengo suficiente». Ella sintió con una sonrisa leve, apenas perceptible. Mientras salía, el viento sopló entre las grietas de la puerta y el investigador juró oír un susurro detrás de él. «Ya no podrá salir del camino». De vuelta en el auto,
Elías miró por el espejo retrovisor. La casa seguía ahí, oscura, silenciosa. Pero en la ventana ya no había nadie. Aquella noche no logró dormir. Algo dentro de él sabía que había dado con la primera pista real, y que lo que fuera que se ocultaba tras ese nombre, El Retiro, no era un simple pueblo abandonado. A la mañana siguiente, Elías Moreno regresó a San Lucio del Monte. El amanecer teñía el cielo de un gris enfermizo y una bruma espesa retaba por las calles desiertas del pueblo. Apenas quedaban unas cuantas casas habitadas y un puñado de rostros envejecidos que lo observaban con desconfianza. Durante horas preguntó por aquel nombre, El Retiro. Nadie parecía haberlo escuchado jamás, hasta que al final del camino de tierra encontró a un campesino que arreglaba una cerca con las manos llenas de tierra y rezos viejos en los labios. Elías se acercó. «Disculpe, señor, busco un lugar llamado El Retiro. ¿Le suena?» El anciano detuvo su labor. Sus ojos grises lo miraron con una mezcla de miedo y lástima. «Muchacho, hay nombres que no se deben pronunciar», murmuró. «Mi padre contaba historias sobre un pueblo con ese nombre. Decía que estaba maldito, que había sido tragado por la montaña hace más de 60 años. ¿Tragado? ¿Cómo puede desaparecer un pueblo entero?», preguntó Elías intrigado. El viejo se limpió el sudor con el dorso de la mano. «Dicen que una noche el cielo se abrió y el lugar se lo llevó algo que no era humano. Desde entonces, solo los desesperados van a buscarlo, y los pocos que dicen haberlo visto ya no son los mismos». El silencio se volvió pesado. Elías sintió un temblor en las manos. «Una mujer me habló de ese lugar. Vive por el kilómetro 39, en una casa antigua». El campesino lo miró con súbito pavor. «¿La señora del Camino Viejo?». Elías asintió. «Entonces ya estás maldito, hijo», susurró el anciano, bajando la mirada. «Esa mujer no envejece. Nadie recuerda cuándo llegó, pero siempre ha estado ahí. Algunos dicen que es la última de su linaje, una bruja que guía a los vivos hasta los muertos». Elías dio un paso atrás. No supo si reír o escapar. El hombre siguió hablando, apenas en un hilo de voz. «Si te habló del retiro, es porque el pueblo te eligió. No hay vuelta atrás». El investigador lo dejó atrás, sintiendo un peso creciente en el pecho. Esa noche, ya en su habitación, encendió su laptop e intentó encontrar registros históricos. No halló nada. Entonces recordó una vieja biblioteca municipal, casi abandonada, junto a la iglesia derrumbada del pueblo. Al día siguiente fue allí. El aire estaba cargado de polvo y humedad. Entre estantes carcomidos por el moho, encontró una sección dedicada a relatos regionales. Un libro destacaba entre todos: Crónicas de la Sombra del Valle. Al abrirlo, un olor a papel muerto lo envolvió. Las páginas frágiles hablaban de desapariciones, pestes y maldiciones que se repetían cada 50 años. Pero fue en el último capítulo donde encontró el nombre que lo hizo estremecer: La maldición del retiro. El texto relataba que, a mediados del siglo XIX, un pueblo próspero fue consumido por una fuerza desconocida. Los testigos decían que, tras una sequía devastadora, los aldeanos realizaron un pacto con una mujer que vivía apartada del monte, una hechicera, a cambio de abundancia y lluvia. Las cosechas florecieron, pero cuando llegó la primera tormenta,
los habitantes comenzaron a desaparecer uno por uno. El relato concluía con una advertencia. El retiro no murió. Espera, en los límites del sueño, a quien lo busque con la intención de encontrarlo. Solo se revela en la oscuridad más profunda, y solo al que viaja solo. Elías sintió como la sangre le hervía. En la última página, garabateadas a mano, había unas coordenadas marcadas con tinta rojiza. Coincidían con una zona montañosa al norte de San Lucio, justo más allá del kilómetro 39. Cerró el libro con un golpe seco. La lámpara de la mesa parpadeó, y en ese instante juró escuchar, detrás de él, el susurro de la misma voz que había oído en la casa. Ya no hay vuelta atrás, Elías. El retiro te espera. El investigador se giró bruscamente. No había nadie. La llama de la lámpara se apagó. Solo el viento y una risa vieja y quebrada rompían el silencio. La noche cayó como una manta negra sobre las montañas. Elías condujo durante horas guiado por las coordenadas del libro. El reloj marcaba las 3:47 de la mañana, cuando la carretera comenzó a perder forma, tragada por la neblina. El viento golpeaba los árboles con un lamento agudo, casi humano. A los pocos metros el asfalto terminó. Frente a él, una reja de hierro oxidado emergía del suelo, abierta de par en par. Encima colgaba un cartel carcomido por el tiempo. Bienvenidos a El Retiro. Elías sintió un vacío en el estómago. Había llegado. Apagó el motor, tomó su linterna y avanzó a pie. El aire olía a tierra húmeda y a hierro viejo. Cada paso retumbaba en la nada. Las casas, medio derruidas, se alzaban a ambos lados del camino como tumbas sin nombre. Entonces lo vio. A lo lejos, un camión abandonado con la pintura descascarada, cubierto de polvo y telarañas. El corazón se le detuvo. Era el tráiler de Adrián Vargas. Corrió hacia él apuntando con la linterna. La cabina estaba abierta. Dentro, los asientos estaban cubiertos de moho y sangre seca. Sobre el tablero, una fotografía vieja. Adrián, sonriente, abrazando a una mujer y un niño. «Dios mío», susurró Elías. Fue entonces cuando oyó pasos detrás de él. Giró la linterna. Una figura humana se perfilaba entre la niebla. «¿Adrián?», preguntó con voz temblorosa. El hombre se acercó lentamente. Su piel era gris, sus ojos vacíos como vidrio empañado. «¿Por qué me buscaste?», dijo con una voz que no pertenecía al mundo de los vivos. Elías retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. La figura avanzó, y a medida que lo hacía, más sombras emergían de las casas, docenas, tal vez cientos, caminando torcidas, en silencio. Elías levantó la linterna. Todos tenían rostros desfigurados, pálidos, sin expresión. Entre ellos distinguió una silueta femenina, la anciana del camino viejo. Flotaba apenas sobre el suelo, el cabello blanco agitándose con el viento inexistente. «Te advertí, Elías», dijo con una sonrisa deformada. «Este lugar no acepta visitantes, solo almas que deben quedarse». El aire se volvió espeso. La linterna comenzó a fallar. De las grietas del suelo emanó una neblina negra que se retorcía como si respirara. Las voces empezaron a susurrar su nombre una y otra vez. «Elías, Elías, Elías».
Intentó correr, pero el suelo pareció hundirse bajo sus pies. Todo se volvió confuso. Gritos, rostros, fuego y la sensación de caer al vacío. Silencio. Cuando abrió los ojos, el amanecer bañaba la carretera. Su coche estaba detenido a un costado del camino, cubierto de rocío. Miró el reloj. 6:01 de la mañana. Había regresado. O al menos eso parecía. Respiró con dificultad. La reja, el pueblo, las figuras, todo había desaparecido. Solo quedaba el eco del viento y una marca en su muñeca, un círculo de ceniza, como una quemadura. Horas después, de vuelta en su oficina, encendió su computadora. Tenía un nuevo correo sin remitente. El retiro vuelve esta noche. Elías se quedó inmóvil. Las luces de la oficina parpadearon. En la pantalla del monitor, por un instante, apareció el reflejo de una mujer anciana detrás de él, sonriendo, y la voz volvió a susurrar, tan cerca que pudo sentir su aliento. Te dije que el camino no tiene regreso. El monitor se apagó, y el eco de la risa de la bruja se extendió más allá de la oscuridad. Ahora coméntanos qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte y dejar tu like, porque la noche es joven y las historias no terminan.